vamos a realizar la segunda prenda de nuestro ajuar enterito para bebé de 3 a 6 meses. Próximamente publicaré las indicaciones para otros talles en mi página web pasoapasocrochet.com. En el día de hoy vamos a realizar este enterito para un bebé de 3 a 6 meses. Esta prenda corresponde al ajuar de varón que estamos publicando en el canal. Ya publicamos anteriormente el abriguito, ahora vamos a publicar el enterito y dentro de 2 semanas vamos a estar publicando el gorrito. Van a ver que para el ajuar versión varón estamos haciendo un enterito, en cambio para la versión nena realizamos este pantaloncito. Si ustedes quieren hacer la versión de varón con pantaloncito, entonces pueden ver la versión que hicimos para nena y hacerlo para varón. También les comento que la semana que viene vamos a seguir con los ajuares. En este caso vamos a publicar el ajuar de nena, así que les muestro un poquito lo que vamos a publicar la semana que viene. Va a ser esta boinita para nena. Ahora voy a explicar en forma breve cómo tejimos el enterito. Empezamos tejiendo por la espalda, la parte trasera, y en la parte trasera comenzamos primero por las piernas. Primero tejí una pierna, después la segunda y después unimos las piernas. Seguimos tejiendo en recto hasta llegar a la medida indicada. Después empezamos a tejer filas con disminuciones. Una vez que llegamos también al largo indicado, realizamos filas del punto Santa Clara. Van a ver que después de realizar las filas de punto Santa Clara, dejamos puntos para hacer una tira, después cerramos puntos y después dejamos otros puntos para realizar la segunda tira. Y después tejimos las tiras. Bueno, de esa forma realizamos la parte trasera. Una vez que terminamos de tejer la parte trasera, tejimos la parte delantera. Y lo distintivo en esta parte delantera está en cuanto al punto ojito de perdiz. Van a ver que hicimos un ojito de perdiz por cada pierna. Empezamos primero tejiendo una pierna, después tejimos la segunda pierna y después unimos ambas piernas. Después continuamos tejiendo en recto hasta la medida indicada y después realizamos filas con disminuciones al igual que la espalda. Después realizamos filas del punto Santa Clara y en este caso van a ver que acá en estas filas hicimos los ojales para los botones. Hicimos uno en este extremo y otro en el otro extremo. Y después de llegar cerramos todos los puntos. Luego realizamos la costura de los laterales y después de la entrepierna. Y por último cosimos los botones. Y de esta forma realizamos el enterito. Ahora pasamos al listado de materiales y después a su ejecución. Lista de materiales. Vamos a utilizar 70 gramos de lana bebé, agujas de 3,5 milímetros, 2 botones, tijera y aguja lanera. Vamos a comenzar realizando la parte trasera del enterito. Para hacer la parte trasera del enterito vamos a empezar primero por las piernas. Para ello vamos a montar 28 puntos con lana simple. Lo aclaro porque nosotros hicimos el saquito y el saquito usábamos lana puesta doble. En este caso vamos a trabajar con lana simple. Una vez que montemos los 28 puntos vamos a empezar haciendo 10 filas del punto Santa Clara. Vamos a empezar. Acuérdense que como esto va a ser extremos cosidos, entonces los extremos siempre los voy a tejer al revés. El primer punto, que es el extremo, lo tejo al revés y ahora tejo los puntos al derecho.
todo al derecho salvo el último punto, que es el extremo, que lo voy a tejer al revés. De esta forma vamos a tejer hasta llegar al final, y al final nos tiene que quedar un punto que lo vamos a tejer al revés. Estoy llegando al final de la fila, van a ver que me queda un punto, y este punto que es el extremo lo voy a tejer al revés. Ahora, damos vuelta el tejido, vamos a hacer la fila número 2, y la fila 2 es repetición de la fila 1. Vamos a tejer el primer punto siempre al revés porque es el extremo, y ahora los puntos que siguen al derecho, salvo el último punto que lo tejemos al revés. Entonces tejemos todos los puntos al derecho, salvo los extremos. Estamos tejiendo puntos al derecho. Estamos llegando al final de la fila y van a ver que el último punto que tengo en la aguja lo voy a tejer al revés porque es el extremo. De esta forma terminamos de hacer la fila 2, y a partir de aquí vamos a dejar indicaciones porque vamos a seguir tejiendo tal cual tejimos la fila 1, y vamos a tejer en total 10 filas. Cuando tengamos las 10 filas volvemos nuevamente. Tejí 10 filas del punto Santa Clara, ahora vamos a tejer el punto arroz doble. En esta primera fila de punto arroz doble yo voy a hacer unos aumentos al comenzar y al terminar la fila. Vamos a empezar. Como siempre, el primer punto, que es el extremo, lo tejo al revés. Y ahora voy a levantar, van a ver, este punto de acá, que va a ser el aumento, y que lo voy a tejer al revés. Pero acuérdense que siempre, si lo tejemos, lo tenemos que tejer torcido, para que no quede ningún espacio. Bueno, tejí un punto al revés. Ahora tejo un punto al derecho, y esa es la secuencia del arroz doble, acuérdense. Punto al revés, punto al derecho, punto al revés, punto al derecho. Entonces hago un punto al revés, un punto al derecho, 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 y así vamos a ir tejiendo hasta llegar al final, pero vamos a dejar sin tejer el último punto, que es el extremo. Llegué al final de la fila, van a ver que me falta por tejer el extremo, y aquí en este lugar vamos a hacer un aumento. Voy a levantar la hebra de este lugar, de esta forma, la pongo en la aguja, y van a ver que el último punto que tejí es al revés, entonces el punto que sigue o el aumento lo tengo que tejer al derecho. Voy a tercer la hebra para que, acuérdense, no me quede ningún espacio. Entonces lo tejo al derecho y ahora tejo el extremo al revés. De esta forma hicimos la fila 1, ahora damos vuelta el tejido, hacemos la fila 2, y en la fila 2 acuérdense que en el punto arroz doble se teje tal cual se presentan los puntos. Es decir, si está al derecho se teje al derecho, si está al revés se teje al revés. Tejemos el primer punto, que es el extremo, siempre al revés, y ahora miramos. El primer punto está al revés, entonces lo tejo al revés, y ahora al derecho, al revés, al derecho, al revés, al derecho, al revés, y así seguimos tejiendo hasta llegar al final, acordándose que el último punto, que es el extremo, lo tejemos siempre al revés. Ahora vamos a tejer la tercera fila. En esta fila acuérdense que contrariamos los puntos. Lo que está tejido al revés se teje al derecho, y lo que está tejido al derecho se teje al revés. Vamos a empezar. Como siempre, el primer punto es el extremo, lo tejo al revés. Y ahora me fijo, el primer punto está al revés, entonces lo tejo al derecho. Y si el primero está al derecho, entonces el segundo es al revés. Y ahora seguimos la secuencia. Un punto al derecho, un punto al revés, un punto al derecho, un punto al revés. No hace falta mirar los otros puntos porque ya sabiendo cómo está tejido el primer punto, ya seguimos la secuencia de uno al derecho, uno al revés, etcétera, etcétera. Bueno, de esta forma vamos a ir tejiendo, contrariando los puntos hasta llegar al final de la fila. Terminé de tejer la fila 3, ahora vamos a tejer la fila 4, y en la fila 4, como en todas las filas pares, como sería la 2, siempre se teje tal cual se presentan los puntos. Empezamos. El primer punto lo tejo
al revés porque es el extremo y ahora me fijo. El primer punto está al derecho, entonces tejo al derecho, al revés, al derecho, al revés, al derecho, al revés, es decir que tejemos tal cual se presentan los puntos. Así vamos a tejer hasta llegar al final de la fila. Terminamos de tejer la cuarta fila, ahora vamos a dejar indicaciones porque las demás filas se tejen repitiendo desde la fila 1 a la 4. Solo vamos a tener en cuenta esto, que no vamos a hacer más aumentos. Acuérdense que en la fila 1 hacíamos aumentos, ya no hacemos aumentos ahora, solamente tejemos en recto. Bueno, les voy a mostrar cómo repetir fila 1 y también vamos a mostrar, bueno, esta fila vamos a hacer primero. El primer punto se teje al revés porque es el extremo. Y ahora la primera fila tejíamos el aumento, que era el primer punto, lo tejíamos al revés. Podemos decir repetir fila 1 o también podemos decir contrariamos los puntos. Es decir que en todas las filas impares, porque esta, la que estamos tejiendo ahora, que es la número 5 y es impar, podemos decir que en las filas impares se contrarían los puntos, que sería lo mismo. Van a ver que el resultado va a ser lo mismo. Si yo tengo el primer punto al derecho, lo voy a tejer al revés. Y ahora yo sé que si tejí al revés, tengo que tejer al derecho. Y voy siguiendo la secuencia. 1 al revés, 1 al derecho. Y van a ver que yo no tengo la necesidad de mirar los puntos anteriores porque ya directamente al mirar el primer punto ya sé cómo tejer los demás. Entonces vamos haciendo 1 al revés, 1 al derecho, 1 al revés, 1 al derecho. De esta forma vamos a tejer toda la fila y como les dije, vamos a seguir repitiendo la fila 1 a la 4 y vamos a tejer midiendo desde acá, desde el comienzo, hasta tener 18 centímetros de largo. Cuando tengamos esa medida vamos a volver nuevamente. Terminé de tejer los 18 centímetros de largo, ahora vamos a cortar la hebra y vamos a tejer después otra piernita de la misma forma que tejimos esta primera. Cuando tengamos las dos piernas volvemos nuevamente. Vamos a continuar con el tejido, van a ver que ya tejí las dos piernas y ahora vamos a hacer la parte del tiro. Acuérdense que las dos piernas están tejidas de la misma forma. Vamos a primero a tejer sobre la última pierna que hemos tejido. Acuérdense que en la primera cortábamos la hebra, en la segunda no cortamos porque vamos a continuar tejiendo. Voy a hacer el primer punto, como acuérdense que es el extremo al revés, y ahora sigo tejiendo la secuencia normal hasta llegar al final de la fila de esta pierna. Tejemos todo hasta llegar al final. Llegamos al final de la fila, ahora vamos a unir esta pierna, la primera a la segunda. En este caso, antes de unir, yo voy a aumentar 2 puntos, es decir que voy a levantar de esta forma 1 y 2 puntos que van a estar en la entrepierna. Y ahora tejemos directamente los puntos que vienen de la otra pierna. En este caso vamos a seguir la secuencia de la pierna que sigue y van a ver que yo voy a tener que tejer. Este va a ser uno al revés, uno al derecho. Entonces este punto, el primero que tengo en la pierna, lo voy a tejer al derecho. Tengo que ver la secuencia, acuérdense, se teje de acuerdo a la secuencia. Si yo este lo tengo al derecho, lo tengo que tejer al revés. Entonces el primer punto lo voy a tejer, en mi caso, al derecho. Fíjense la de ustedes, si lo tienen que tejer a la inversa, lo tejen a la inversa. Entonces ahora que viene lo tejo al revés y así seguimos ahora con la secuencia normal. Al derecho, al revés, al derecho, al revés y así vamos a ir tejiendo hasta llegar al final de la fila. Llegamos al final de la fila y de esta forma unimos las dos piernas. Ahora vamos a hacer la fila que sigue, que es una fila par. En este caso acuérdense que nosotros tejemos tal cual se presentan los puntos. Empiezo tejiendo el primer punto al revés y ahora veo la secuencia. El primer punto está al revés, entonces lo tejo al revés, al derecho, al revés, al derecho y así vamos a ir tejiendo hasta llegar a los dos puntos centrales que levantamos para la entrepierna. Llegué al lugar de los dos puntos que levantamos para la entrepierna y ahora vamos a tejer la secuencia. Van a ver que yo el último punto que tejí está al revés, entonces lo voy a tejer, el primer punto de la entrepierna lo voy a tejer al derecho y ahora el que sigue lo voy a tejer al revés. De esta forma. Y ahora seguimos tejiendo los puntos
que siguen de la pierna. En este caso tejo al derecho, al revés. Aquí acuérdense de hacer bien la secuencia para que no les quede mal, después les quede parejito un punto al revés y uno al derecho y no les quede dos al derecho o dos al revés. Bueno, y ahora seguimos tejiendo de forma normal hasta llegar al final de la fila. Terminé de tejer la fila y van a ver que de esta forma hemos unido las dos piernas. Ahora vamos a seguir trabajando la secuencia normal del punto arroz doble hasta tener, midiendo desde acá, aproximadamente 19 centímetros. Cuando tengamos esa medida vamos a volver nuevamente. Tejí 18 centímetros de largo, medidos desde acá, desde este lugar donde está la entrepierna. Una vez que tejimos esa medida, ahora vamos a hacer filas en las cuales vamos a combinar el punto arroz doble y el punto Santa Clara. Lo vamos a hacer los puntos Santa Clara acá en los bordes y esto nos va a ir ya armando el borde del enterito. Bueno, vamos a empezar con la primera fila. Vamos a tejer el primer punto al revés, como siempre, porque es el extremo. Y ahora voy a tejer 4 puntos al derecho. 1, 2, 3 y 4. Con el primero que tejimos al revés, que era el extremo, en total vamos a tener 5 puntos. Ahora vamos a seguir tejiendo la secuencia normal del punto arroz doble y vamos a llegar hasta acá, hasta que nos quede en la aguja izquierda 5 puntos nuevamente. Entonces, tejemos en punto arroz doble hasta que nos quede en la aguja izquierda 5 puntos, que también lo vamos a tejer al derecho, porque ahí en esos puntos vamos a hacer el punto Santa Clara. Estamos llegando al final de la fila, van a ver que tejí todo en punto arroz doble y aquí en la aguja izquierda nos quedan 5 puntos. Estos 5 puntos los vamos a tejer al derecho. Tejo 1, 2, 3, 4 puntos al derecho y me olvidaba, aquí el extremo siempre lo tejemos al revés. En total acuérdense que tejimos 4 puntos al derecho y el extremo al revés, en total serían 5 puntos. Ahora damos vuelta el tejido y tejemos tal cual tejimos la primera fila. Vamos a hacer un punto al revés, que es el extremo, y ahora trabajo 4 puntos al derecho. 1, 2, 3, 4. Y ahora sigo la secuencia del punto arroz doble hasta que nos quede en la aguja nuevamente 5 puntos. Estamos llegando al final de la fila 2, van a ver que en la aguja izquierda me quedan 5 puntos. Vamos a tejer entonces acá 4 puntos al derecho, 1, 2, 3, 4 y el extremo como siempre lo tejo al revés. De esta forma terminamos la fila 2, ahora damos vuelta el tejido y vamos a hacer la fila 3. Y en la fila 3 vamos a hacer lo mismo que hicimos en la fila 1, pero en el punto Santa Clara vamos a aumentar un punto más. El primer punto lo tejo al revés y ahora vamos a tejer 5 puntos al derecho. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos al derecho. Van a ver que aumenté un punto más. Y ahora tejemos la secuencia normal del punto arroz doble y vamos a tejer hasta que nos quede en la aguja izquierda 6 puntos. Estamos llegando al final de la fila 3, van a ver que en la aguja izquierda me quedan 6 puntos. Sobre esos puntos voy a tejer 5 puntos al derecho, 1, 2, 3, 4 y 5, y en el extremo, el último punto, lo voy a tejer al revés. De esta forma terminamos de hacer la fila 3, ahora damos vuelta el tejido y vamos a hacer la fila 4. En la fila 4 vamos a repetir lo mismo que hicimos en la fila 3 en cuanto a las cantidades del punto Santa Clara. Voy a tejer un punto al revés y ahora voy a tejer 5 puntos al derecho. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora sigo tejiendo la secuencia del punto arroz doble hasta que en la aguja me queden 6 puntos. Estoy llegando al final de la fila 4, van a ver que en la aguja me sobran 6 puntos.
Sobre esos 6 puntos voy a tejer 5 puntos al derecho, 1, 2, 3, 4 y 5. Y el último punto lo tejo al revés porque es el extremo. De esta forma terminamos de hacer la fila 4. A partir de aquí vamos a dejar indicaciones porque vamos a seguir tejiendo, repitiendo lo que hicimos en la fila 1 y 2. Es decir, que vamos a tejer en los extremos el punto Santa Clara y en cada fila impar, como sería, en este caso hicimos la 1, la 3, ahora la 5, vamos aumentando siempre un punto. Vamos a empezar la 5 para que ustedes tengan una idea de cómo es y cómo vamos repitiendo la secuencia. El primer punto al revés, acuérdense que en las filas impares, esta es una fila impar, voy aumentando un punto al punto Santa Clara. Yo en la fila anterior había tejido 5 puntos, ahora voy a tejer 6 puntos al derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahora sigo tejiendo la secuencia normal del tejido hasta que me queden en la aguja 7 puntos. Y sobre esos 7 puntos voy a tejer nuevamente 6 puntos al derecho y el último punto al revés. Bueno, de esta forma vamos a seguir tejiendo. En total, cuando tengamos 8 filas, volvemos nuevamente. Una vez que terminamos de hacer las 8 filas, vamos a continuar con nuestro tejido y vamos a empezar haciendo lo siguiente. Vamos a cerrar 3 puntos. Acuérdense que siempre empezamos en filas impares. Voy a cerrar los 3 primeros puntos. Para ello voy a pasar el primer punto sin tejer a la otra aguja y ahora voy a tejer el punto que sigue al derecho y en la aguja derecha me van a quedar 2 puntos. Entonces voy a pasar el primer punto que tengo sobre el segundo, de esta forma. Y así cerramos un punto. Volvemos a repetir nuevamente, tejo un punto al derecho y ahora en la aguja derecha me quedan 2 puntos. Paso el primero sobre el segundo. De esta forma cerramos 2 puntos. Nuevamente vuelvo a tejer el primer punto de la aguja izquierda al derecho y van a ver que me quedan 2 puntos en la aguja derecha. Ahora paso el primero sobre el segundo. De esta forma cerramos 3 puntos. Ahora vamos a tejer 5 puntos al derecho. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos al derecho. Y ahora seguimos tejiendo la secuencia normal del punto arroz doble. Bueno, de esta forma vamos a seguir tejiendo hasta que nos quede en la otra aguja 8 puntos. Quedaron 8 puntos en la aguja izquierda. Vamos a tejer 7 puntos al derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y el extremo lo tejemos al revés. Ahora damos vuelta el tejido y vamos a hacer lo mismo que hicimos en la fila anterior. Vamos a cerrar 3 puntos. En este caso los puntos los vamos a cerrar al revés. Voy a levantar el primer punto, lo voy a pasar a la otra aguja sin tejer. Y ahora el primer punto que tengo en la aguja izquierda lo tejo al revés. Cuando tengo 2 puntos en la aguja derecha, paso el primero sobre el segundo de esta forma. Hice o cerré un punto. Nuevamente, dejo un punto al revés. Ahora tengo 2 puntos, paso el primero sobre el segundo. Cerramos 2 puntos. Nuevamente, vuelvo a tejer a un punto al revés y paso el primero sobre el segundo. Cerramos 2 puntos. Ahora voy a tejer 5 puntos al derecho. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora seguimos tejiendo en forma normal todos los puntos en el punto arroz doble hasta que nos quede en la aguja 6 puntos. Estoy llegando al final, van a ver que en la aguja izquierda me quedan 6 puntos. Estos 6 puntos los voy a tejer todos los puntos al derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De esta forma terminamos esta fila.
Vamos a realizar una observación antes de comenzar con la parte que sigue. Nosotros ahora vamos a tejer o vamos a dar las indicaciones para tejer esta parte donde vamos a ir realizando disminuciones para que nos quede de esta forma. Cuando yo terminé de hacer esta parte, lo que no me gustó era que nos quedó de forma diferente. Van a ver que aquí en este lugar hacemos disminuciones y en este otro lugar hacemos disminuciones también. Pero la forma entre esta y esta no son similares, son parecidas pero no iguales, digamos. Entonces no me gustaba mucho, pero como les digo, no es tampoco algo tan totalmente, digamos, que no sea bueno, sino que está en término medio, como que está aceptable para mí, pero yo buscaba siempre cuando hago mis tejidos que sean simétricos. En este caso no lo conseguía, entonces lo dejé así. Pero después se me ocurrió una idea y lo implementé para la parte delantera, donde van a ver que en este caso las dimensiones las realizo en este lugar. Van a ver que me queda simétrico, tanto de aquí como de aquí me quedó igual. Entonces, si nosotros queremos que nos quede como esta forma, vamos a hacer solamente en la parte que va a ser que va a ser la parte trasera, vamos a hacer solamente una modificación. Van a ver que vamos a tejer la primera fila y en la primera fila, en vez de hacer dos disminuciones, vamos a hacer una acá y otra acá, vamos a hacer una sola, ya sea acá o acá, es decir, en este extremo o en este extremo. En este caso yo lo explico bien acá cuando realicemos la parte delantera, pero vamos a tener en cuenta que, por ejemplo, en la parte delantera tenemos el punto ojito de perdiz. Yo tejo el ojito de perdiz y recién hago la disminución. Después nuevamente vuelvo a tejer el punto fantasía y después de nuevo hago la disminución y el punto ojito de perdiz. En la primera fila, cuando yo haga el punto ojito de perdiz, vamos a hacer solamente una disminución. Es decir que acá cuando tejamos la parte trasera también vamos a hacer una disminución. Y aquí claramente en esta parte explico cuándo nosotros sabemos si vamos a realizar la disminución, al comenzar o al terminar. Eso va a depender mucho de cuál sea la secuencia de nuestros puntos. Entonces, si quieren que les quede así el tejido, les recomiendo ver la primera fila de la parte delantera para que ustedes puedan replicarlo acá, solamente teniendo en cuenta que nosotros acá en este lugar no tenemos el ojito de perdiz, sino directamente el borde. Ahora vamos a dar vuelta el tejido y vamos a hacer las filas que vamos a repetir o cuya secuencia vamos a repetir por todo el tejido. En este caso van a ver que yo hice, en los extremos tenemos un borde del punto Santa Clara y a partir de aquí el borde, nuestro borde del punto Santa Clara va a tener 6 puntos. Y después también, además de que el borde va a tener 6 puntos, van a ver que acá en este lugar vamos a ir haciendo disminuciones en este extremo y en este otro extremo. Bueno, vamos a empezar esta primera fila y vamos a ir explicando, y es la primera fila lo que vamos a repetir por todo el tejido. Ahora, van a ver que acá esto, al ser ya el borde y no tener costura, en este lugar siempre el primer punto lo vamos a pasar sin tejer, directamente sin tejer, y ahora tejo 5 puntos al derecho. 1, 2, 3, 4, 5. En total son 6 con el punto que pasé sin tejer. Estos 6 puntos siempre van a corresponder al borde y en todas las filas se van a tejer al derecho. Bueno, ahora vamos a hacer, una vez que terminamos de hacer el borde, vamos a hacer una disminución. En este caso tenemos que fijarnos los 3 puntos que tenemos, los 3 primeros puntos, y van a ver que el tercero está tejido al revés. Entonces en esta fila, que es impar, si está tejido al revés lo tengo que tejer al derecho. Si yo lo tengo que tejer al derecho, entonces la disminución lo tengo que hacer al revés. Entonces, tomo 2 puntos juntos directamente, los 2 primeros, y los tejo al revés. Y ahora tejo al derecho, al revés, al derecho, al revés. Van a ver que ahora continúo con la secuencia normal del punto arroz doble. Bueno, vamos a seguir tejiendo así hasta que nos quede en la aguja izquierda 8 puntos. Estoy llegando al final de la fila y van a ver que me quedaron 8 puntos en la aguja izquierda. Los 6 últimos puntos van a corresponder al borde que se van a tejer al derecho, y estos 2 puntos vamos a hacer en estos 2 puntos una disminución. Para ello vamos a ver el último punto que tejimos, que está tejido al revés, entonces la disminución la vamos a tejer al derecho. Es decir que tomo los 2 puntos y los tejo como si fuera al derecho.
De esa forma hicimos una disminución. Y ahora tejemos el borde. Acuérdense que el borde siempre es al derecho. En este caso son 6 puntos que tenemos que tejer al derecho. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bueno, de esta forma hicimos esta primera fila, que sería la primera fila después de haber realizado las filas en las filas que cerramos los puntos. Ahora, damos vuelta el tejido y esta es una fila par. En la fila par no hacemos disminuciones, sino tejemos tal cual está el tejido, salvo el extremo, mejor dicho, los bordes, que siempre van a ser 6 puntos al derecho. Bueno, empezamos. Acuérdense que siempre el primer punto lo levanto, lo paso a la otra hoja sin tejer y ahora tejo 5 puntos al derecho. 1, 2, 3, 4, 5. Van a ver que son 5 puntos al derecho, pero con el primero que pasé en total son 6 puntos. Y ahora sigo la secuencia normal. Este punto está al revés, lo tejo al revés, y este está al derecho, lo tejo al derecho. Y así vamos a ir tejiendo hasta llegar al lugar del borde. Estoy llegando al final, van a ver que me quedan 6 puntos y estos puntos que son el extremo o borde, mejor dicho el borde, los tejo al derecho. Todos los puntos tejidos al derecho. Bueno, de esta forma terminamos esta fila y yo voy a llamar esta fila, la voy a llamar filas pares y a la que tejí anteriormente a esta la voy a llamar una fila impar. Entonces, hay que repetir secuencia, es decir, que repetir la secuencia de la fila par e impar. Acuérdense que en las filas impares siempre vamos a hacer disminuciones y en las filas pares vamos a tejer de forma normal. Bueno, esta es una fila ahora que viene sin par. Nuevamente volvemos a hacer lo mismo que hicimos en la fila número impar, o sería la número 1 después de haber realizado o cerrado los puntos. En realidad no quiero decir fila 1 porque ya tenemos fila 1 acá, entonces hay muchas filas 1 y por ahí nos confundimos. Bueno, como siempre, empezamos el primer punto pasando sin tejer. Ahora, tejo 5 puntos al derecho, 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora vamos a hacer una disminución. Como siempre miramos los 3 primeros puntos. Veo que el último que está tejido al derecho lo voy a tejer al revés. Entonces la disminución lo tengo que tejer al derecho. Entonces agarro los 2 primeros puntos de esta forma juntos y los tejo al derecho. Y ahora sigo con la secuencia. Al revés, al derecho, al revés, al derecho, al revés. Y así vamos a ir tejiendo hasta que nos quede nuevamente en la aguja 8 puntos. Estoy llegando al final de la fila y van a ver que en la aguja me quedan nuevamente 8 puntos. 6 puntos van a corresponder al borde y estos 2 puntos, acuérdense que corresponden a la disminución. Me fijo, el último punto que tejí está al revés, entonces la disminución lo tengo que tejer al derecho. Tomo los 2 puntos juntos y los tejo al derecho. Y ahora tejo el borde todo al derecho hasta llegar al final. De esta forma terminamos esta fila. Acuérdense que es una fila impar y las filas impares siempre se van a tejer de la misma forma. Bueno, ahora doy vuelta el tejido, vamos a tejer una fila par y acuérdense que en la fila par tejemos de forma normal. Se teje todo en punto arroz doble, salvo los extremos o los bordes, que son 6 puntos al derecho aquí y 6 puntos al derecho al finalizar. Bueno, voy a mostrar esta fila par. Ya la mostramos, pero volvemos a repetir para que ustedes no se pierdan. El primer punto siempre, acuérdense, lo pasamos sin tejer y ahora tejo 5 puntos al derecho. 1, 2, 3, 4 y 5 y con el primero que pasamos sin tejer en total son 6. Y ahora seguimos la secuencia del tejido. Está al revés, lo tejo al revés, lo que está al derecho lo tejo al derecho. Y así vamos tejiendo el punto arroz doble y en este caso vamos a tejer hasta llegar al final, acordándonos que en el extremo nos quedan 6 puntos que siempre lo vamos a tejer al derecho. Terminé de tejer la fila y a partir de aquí vamos a dejar indicaciones porque vamos a seguir tejiendo filas impares y pares. Acuérdense que en las filas impares hacemos disminuciones, tejemos los puntos del borde, hacemos una disminución, después seguimos tejiendo el punto arroz doble y nuevamente hacemos al finalizar el punto arroz doble hacemos una disminución
y luego tejemos el borde, que siempre en todas las filas son 6 puntos. Y después damos la vuelta al tejido y en las filas pares tejemos tal cual se presentan los puntos, respetando los bordes, y acuérdense que solamente hacemos disminuciones en las filas impares. Bueno, vamos a tejer repitiendo esas filas hasta tener, midiendo desde acá, entre 6 a 7 centímetros de largo. Y también vamos a tener en cuenta esto. Van a ver que a medida que vayamos tejiendo, esto va a ser más chiquito, se va a ir encogiendo porque estamos haciendo disminuciones. Vamos a tratar que no sea menor a el ancho total desde acá hasta acá, no sea menor a 13 o 12 centímetros. Una vez que llegamos a esa medida paramos porque no queremos que nos quede chiquitito, entonces vemos eso también, de que no nos quede menos de esa medida. Bueno, cuando tengamos los 6 o 7 centímetros volvemos nuevamente. Vamos a continuar con el tejido, vamos a medir cuánto tejimos desde acá hasta acá. Tejimos aproximadamente 6 centímetros y van a ver que el ancho que nos quedó va a ser de 12 centímetros y medio. Ahora vamos a continuar, vamos a seguir tejiendo y vamos a tejer ahora filas del punto Santa Clara. Ya no hacemos más disminuciones, sino que tejemos filas del punto Santa Clara. Vamos a empezar entonces con la primera fila. Empezamos. Acuérdense que el primer punto lo pasamos sin tejer y ahora vamos a tejer todo en punto derecho hasta llegar al final. Llegamos al final, ahora vamos a hacer la segunda fila. También vamos a tejer todos los puntos al derecho, recordando que el primero lo pasamos sin tejer y ahora tejemos todo al derecho hasta llegar al final. Acuérdense que en esta parte nosotros no tejemos los extremos al revés porque estos tienen borde, no son para costura, entonces no hay que tejer un punto al revés al comienzo ni al finalizar. Se tejen todos al derecho, el primero se pasa sin tejer y después todos los puntos al derecho hasta llegar al final. Ya el punto Santa Clara lo tenemos conocido, lo hicimos para la piernita, así que no tenemos problema en tejerlo. Bueno, aquí les quiero mostrar que llegamos al final y van a ver que todos los puntos se tejen al derecho. A partir de aquí vamos a dejar indicaciones, en total vamos a tejer 8 filas del punto Santa Clara. Cuando tengamos esas filas volvemos nuevamente. Terminé de tejer 8 filas del punto Santa Clara y ahora vamos a armar lo que van a ser las tiritas y vamos a cerrar los puntos centrales. Vamos a comenzar, para cada tirita vamos a tejer 8 puntos. Entonces vamos a empezar la fila tejiendo 8 puntos. El primero, acuérdense que lo paso sin tejer y ahora contamos hasta tener 8. Ya tengo 1 en la aguja, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos. Si ustedes quieren pueden dejar 7 puntos de tirita o lo pueden dejar en 8. Yo lo voy a dejar en 8 puntos. Ahora vamos a cerrar todos los puntos que siguen. Van a ver que yo en el extremo puse una marca para que aquí también me queden 8 puntos. Es decir, cuento 8 puntos, pongo una marca para saber hasta dónde voy a cerrar. Bueno, ahora cerramos los puntos. El primer punto que sigue lo tejo y el segundo también. Y ahora van a ver que tengo estos dos últimos puntos. El primero lo voy a pasar sobre el segundo. Ahora volvemos a repetir. Nuevamente vuelvo a tejer el punto que sigue y paso el primero sobre el segundo. Aquí lo que tienen que tener en cuenta es que nos tienen que quedar 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos. Vamos a ir cerrando de esta forma los puntos. Tengo 2 puntos en la aguja derecha, paso 1 sobre el segundo. Nuevamente, tejo el primer punto de la aguja izquierda al derecho y paso el primero sobre el segundo. Nuevamente, vuelvo a tejer
el punto al derecho, tengo 2 puntos en la aguja derecha, ahora paso el primero sobre el segundo. De esta forma vamos a ir cerrando hasta llegar al lugar de la marca, es decir que en el extremo me tienen que quedar 8 puntos. Estoy llegando al lugar de la marca y van a ver que tengo un punto en la aguja derecha. Este punto también lo tengo que cerrar porque si no me van a quedar 9 puntos. Voy a sacar la marca y ahora cierro este último punto que me quedó en la aguja derecha, dejo el punto que sigue al derecho y paso el primero sobre el segundo. Ahora, si contamos, vamos a tener en total un punto de este lado y 7 de este lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ahora seguimos tejiendo los puntos que quedan al derecho. Una vez que terminamos de tejer esta última fila donde cerramos los puntos, y antes de continuar con las tiritas, con estos puntos que dejamos para las tiritas, vamos a medir el enterito. Yo voy a medir desde acá, desde el momento donde cerramos, hasta la entrepierna. En total mide 27 centímetros de largo. Si tenemos esa medida está bien, si tenemos más de 27 no estaría bien porque nos va a quedar muy cerca del cuello. Y si tenemos menos también estaría bien. Es decir que hasta 27 sería lo máximo y después si nos queda menos está bien, pero si nos queda más vamos a tener que desarmar algunas filas para que nos quede de menos centímetros. Bueno, ahora vamos a calcular cómo vamos a hacer para calcular cuántos centímetros de tirita vamos a tejer. En este caso el largo total del enterito va a tener 30 centímetros midiendo desde acá. Entonces, yo tenía 27, para que tenga 30... entonces me faltan 3 centímetros. Es decir, que voy a tejer 3 centímetros para las tiritas y a esa medida de 3 centímetros le voy a agregar 3 centímetros más que van a corresponder para la tirita de la parte delantera y más 2 centímetros para la parte del botón. En total voy a tejer 8 centímetros de largo. Ahora, vamos a poner un ejemplo. Ustedes digamos que mide 26 centímetros. Entonces, para llegar a los 30 me faltan 4 centímetros. Tendría que tejer 4 centímetros más 4 centímetros de la delantera más 2 centímetros del botón. Entonces en total tendría que tejer 10 centímetros. De esa forma vamos a ir calculando cuántos centímetros tejer. Esto es en base a que mi enterito mide 30 centímetros. Pero si ustedes ven que es muy grande o muy chiquito, van agregando los centímetros que necesiten, recordando que tenemos que tejer la tirita que va a cubrir la parte trasera y la parte delantera y también el botoncito. Bueno, vamos a continuar entonces con la tirita. Van a ver que mi hilo quedó de este lado, entonces yo voy a tejer esta tirita primero. Y la tirita la vamos a tejer en el punto Santa Clara. Voy a pasar el primer punto sin tejer y ahora voy a tejer todos los puntos que siguen al derecho hasta llegar al final. Llegamos al final, damos vuelta el tejido y nuevamente volvemos a tejer otra fila al derecho. Recordando siempre que el primer punto lo pasamos sin tejer. Y ahora tejemos todos los puntos que siguen al derecho hasta llegar al final. Bueno, de esta forma vamos a seguir tejiendo la tirita. Acuérdense que nosotros vamos a tejer 8 centímetros y ustedes tienen que tejer la medida que les quede bien. Cuando tengamos esos 8 centímetros volvemos nuevamente. Tejí 8 centímetros de largo, ahora vamos a cerrar los puntos tal cual cerramos los puntos en este lugar. Vamos a empezar. Voy a pasar el primer punto sin tejer y ahora el punto que sigue lo voy a tejer al derecho, de esta forma. Tengo 2 puntos en la aguja derecha, paso el primero sobre el segundo. Y así seguimos tejiendo. Tejo el punto que sigue al derecho. Tengo 2 puntos en la aguja derecha, paso el primero sobre el segundo. Nuevamente, vuelvo a tejer el punto que sigue y paso el primer punto sobre el segundo. De esta forma vamos a ir cerrando todos los puntos.
Aquí me cuesta un poquito porque no tengo mucho lugar para tejer y van a ver que tengo el tejido muy alejado del cuerpo, entonces como que estoy haciendo malabarismo. Bueno, terminamos de cerrar los puntos. Ahora voy a cortar la hebra, vamos a estirar y después vamos a perder la hebra. Bueno, ahora vamos a hacer la otra tirita. Para ello tenemos que comenzar desde acá, es decir, voy a dar vuelta el tejido y voy a comenzar desde este lado. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos tejido la fila de esta forma para allá, entonces si yo tengo que volver, lo tengo que empezar de este lado. Entonces empezamos desde el centro del tejido. Voy a tejer el primer punto al derecho. Esto porque estamos usando una hebra nueva, entonces lo voy a tejer. Y ahora tejemos todos los puntos que siguen al derecho hasta llegar al final. Ahora damos vuelta el tejido y ahora seguimos tejiendo de forma normal como hicimos la otra tirita. Agarro el primer punto y lo paso sin tejer y ahora tejemos los puntos que siguen todo al derecho hasta llegar a la final. Bueno, a partir de aquí vamos a dejar indicaciones porque vamos a seguir tejiendo filas del punto Santa Clara y vamos a tejer la misma cantidad de puntos o centímetros y vamos a cerrar de la misma forma que cerramos los puntos.